Hace 200 años, un pueblo heroico y un líder se reúnen para expulsar al poderoso imperio español de estas tierras y conducen una gesta libertaria, la independencia. Corría el año 1819. La República fortalecida se asienta a las orillas del río Orinoco. El 15 de febrero de ese año, el Libertador instala el Congreso de Angostura y pronuncia su célebre discurso. Al poco tiempo, la campaña de la Nueva Granada, el cruce de los Andes y la victoria en la batalla de Boyacá. En diciembre, el Congreso decreta la Ley Fundamental de Colombia. Nace la nueva república. Bolívar se prepara para completar la liberación de Venezuela y marchar hacia el sur. Entonces, en 1820, en medio de la más cruenta y sangrienta guerra, algo sucede que abre paso a una esperanza de paz. Esto fue la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra entre las autoridades de España y la República de Colombia. Un hecho que cambió el curso de la historia. El 1 de enero del año 1820, en España, se había producido el levantamiento del general Riego y el reconocimiento de la Constitución de 1812. Esta noticia es recibida en Venezuela en marzo. Entonces, tenemos que entender entonces el momento que se vivía a partir de dos grandes hechos que habían cambiado el curso de la guerra. La batalla de Boyacá y la captura por parte de los patriotas de Nueva Granada y el alzamiento, el levantamiento del general Riego y el juramento de la nueva constitución, de la constitución de 1812 en España. El gobierno español, el nuevo gobierno español, emite entonces una orden, el 11 de abril, emite una orden que envía a Venezuela. En esa orden, ahí se da la orden de comenzar a acercarse a los españoles americanos, como llamaban ellos, para iniciar conversaciones de manera que los insurrectos reconocieran al nuevo gobierno español y enviaran sus delegados a las Cortes. O sea, se le quería suministrar un cierto grado de autonomía, pero no la independencia. Era un cierto grado de autonomía bajo la sujeción todavía de España. Este documento que envían de España el 11 de abril es recibido en Caracas el 6 de junio. Y Morillo, una vez recibe este documento y reúne a las principales autoridades en Caracas, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, a los comerciantes españoles más connotados y a los principales personajes de la sociedad, y el 7 de junio deciden acoger este documento. Y inmediatamente, en cumplimiento de las disposiciones que planteaba esta decisión de las Cortes, organiza una misión para que se dirigiera a Guayana a entablar negociaciones, a conversar con los patriotas. Y también gira instrucciones a Occidente, al general de la Torre, para que comience también a tratar de buscar alguna conexión con los patriotas. Es así que el 7 de julio el general Latorre, desde Bailadores, envía a su ayudante principal, el teniente coronel Herrera, para conversar con Bolívar. Es la primera vez que se reúne Bolívar con algún oficial, con algún representante del gobierno de España. Bolívar se había apresurado ante las evidencias de que los españoles estaban buscando un acercamiento y una negociación. Previsor y conocedor de su gente, se había apresurado a enviar instrucciones a la vicepresidencia de Venezuela,
a Sublet y a sus generales, a Páez, de que bajo ningún concepto aceptaran ningún tipo de negociación con los españoles, y había que decirle, cualquier contacto que los españoles hicieran, había que decirle que para Venezuela lo primero era la independencia. Pero además, que cualquier tipo de conversación, negociación o diálogo con los españoles debía contar con su autorización. Efectivamente, eso se cumplió en Guayana. Cuando llegaron los dos enviados de Morillo a Guayana, ni siquiera los dejaron bajar del barco. Fue el comandante de Guayana, subió al barco, los atendió muy respetuosamente y les hizo saber que ellos no tenían autorización para entablar ningún tipo de diálogo y que por favor se regresara. Sin embargo, estas conversaciones que Bolívar tuvo con el teniente coronel Herrera, enviado por De la Torre, allanaron el camino para iniciar algunas conversaciones. Bolívar designa para estas conversaciones al general Urdaneta y a Briceño Méndez. Ellos se reúnen a finales de agosto, el 20 y 21 de agosto se reúnen, tienen 3 reuniones, estos comisionados colombianos y los comisionados españoles. Tienen 3 reuniones que todavía las posiciones eran irreconciliables, todavía Colombia exigía que se reconociera la independencia y la respuesta invariable de los comisionados españoles es que ellos no tienen autorización para reconocer, para tomar una decisión de esa dimensión, que eso debía consultarse a Madrid, a las autoridades de Madrid. Y eso hace que, a pesar de que las conversaciones fueron tensas, pero fueron cordiales, no se llegara a ningún resultado y se paraliza. Se paralizan de alguna manera las conversaciones. Casi transcurre, desde esa fecha, transcurre un mes en que no ocurre prácticamente nada. Y Bolívar se da cuenta que el que tiene que destrancar el proceso es él, que él tiene que ofrecer una alternativa. Y le escribe una carta, el 21 de septiembre le envía una carta a Morillo, donde ya le dice, bueno, que no pierdan la oportunidad de conversar, que ya que se habían encontrado podían darle continuidad, que se podía ser flexible, y hace una propuesta de los puntos que él cree que se deben negociar. Esta propuesta del 21 de septiembre es la que después es la base de la negociación que configuró la estructura fundamental del acuerdo de armisticio. El gobierno de Colombia quiere manifestar a vuestra excelencia y a toda la nación española que prefiere la paz a la guerra, aún a su propia costa. Simón Bolívar, carta a Pablo Morillo, jefe del Ejército Expedicionario Español, 21 de septiembre de 1820. Es la propuesta que está en la carta de Bolívar del 21 de septiembre. Sin embargo, transcurre un mes de nuevo y el 26 de octubre Bolívar le vuelve a escribir a Morillo diciéndole que no tenía respuesta de su carta del 21 de septiembre. Morillo le contesta y le dice que, bueno, que las propuestas, que los puntos de vista que estaba proponiendo Colombia no podían ser decididos, y que en vista que él había propuesto nombrar unos comisionados, que no se cerraran las negociaciones, él iba a designar unos comisionados plenipotenciarios para que se iniciaran conversaciones, con lo cual nuevamente se retoma la posibilidad de la negociación. El 30 de septiembre Bolívar sale de San Cristóbal y el 1 de octubre ocupa Mérida y el 7 de octubre ocupa Trujillo. Entonces, con eso hay 2 nuevas provincias liberadas, Mérida y Trujillo. Incluso Bolívar sigue su marcha hacia el norte y el día 14 llega a Carache, desde donde emite un manifiesto a los venezolanos. El 15 de octubre
Esto es muy importante porque es la forma como uno entiende las dotes de estadista, la capacidad de mirada total que tenía Bolívar. Él se está preparando para la paz, él está gestionando la negociación, pero el 15 de octubre le envía una instrucción a Sublette diciendo que prepare todas las tropas para darle continuidad a la guerra y confluir hacia Caracas. Eso significaba que el ejército de Oriente, que dirigía el general Bermúdez, debía prepararse para atacar desde Oriente, las fuerzas de Páez desde el llano, Urdaneta desde el occidente, y le gira instrucciones a Páez para decirle que el 15 de noviembre se reunían en Guanare las tropas de Páez con las tropas de Bolívar para avanzar hacia Caracas. O sea, está preparando la paz, pero está preparando la guerra en simultáneo. En este intercambio que comienza a ser nuevamente fluido con Morillo, Morillo le contesta el 29 de octubre, y el 3 de noviembre Bolívar le vuelve a escribir a Morillo una carta que es trascendental. La carta del 3 de noviembre es trascendental. Vale decir que en esa carta Bolívar le dice a Morillo que cuando se dirija a él no le ponga presidente del Congreso, que si quiere hablar con el presidente del Congreso se dirija a Peñalver, que está en Guayana, que cuando se quiera dirigir a él se dirija como presidente de Colombia. Le hace la aclaración con mucha firmeza. Pero en esta carta lo más importante es que de manera sorpresiva, de manera no esperada, en medio de los debates que están produciendo para que se retomen las negociaciones, Bolívar le propone que además de discutir lo del armisticio, que venían intercambiando opiniones, hicieran otro documento para regularizar la guerra. Un tratado verdaderamente santo que regularice la guerra de horrores y crímenes que hasta ahora ha inundado de lágrimas y de sangre a Colombia, y que sea un monumento entre las naciones más cultas de civilización, liberalidad y filantropía. Simón Bolívar, carta dirigida a Pablo Morillo, jefe del Ejército Expedicionario Español, 3 de noviembre de 1820. Hay un planteamiento del Libertador en el sentido de, de independencia o nada. Y Morillo le contesta que él no tiene autoridad para decidir eso. Ya Morillo había enviado una carta a España diciendo cuál eran que estaba trancado el juego, que no se avanzaba. Y él entonces necesitaba tiempo para que viniera la respuesta. ¿Qué hacer? Él se daba cuenta de que era una gran oportunidad de España para salir bien de la guerra. Pero también era verdad, o sea, que él no podía tomar una decisión porque además eso encaraba entrega de territorio. Y él no estaba autorizado para entregar territorio. Entonces Morillo de alguna manera lo que hace es tratar de ganar tiempo para ver si le llega la respuesta de España. Entonces Bolívar se da cuenta que en sus manos hay la posibilidad de que este juego se destranque y que tiene que ser él el que proponga una salida. Porque los españoles él se da cuenta que los españoles no podían hacer algo porque tenían que consultar. Él no tiene que consultar a nadie, él toma la decisión. Entonces, él se da cuenta que es él el que tiene que proponer una salida. Y esa salida es ceder en cuanto a las demandas iniciales. Eso generó mucho rumor y mucha discusión entre los generales venezolanos, porque muchos no entendían, y ahí se discute como un elemento central el tema del territorio, porque es evidente que uno de los aspectos que se va a decidir es, hacemos un armisticio, ¿dónde se queda cada uno de los ejércitos? Cuando los ejércitos se quedan donde están.
Entonces, Bolívar se da cuenta de eso y empieza entonces a pensar, y él dice, bueno, nosotros somos capaces de ceder en cuanto al tema de la independencia, pero me tienen que entregar Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, que la tenemos sitiada y está a punto de caer, Cumaná y Barcelona. Nuevamente siguen los debates, siguen las discusiones, y entonces ahí es cuando aparece en su mayor dimensión la genialidad de Bolívar, que le dice, bueno, estamos dispuestos a ceder, pero creo que por si acaso la guerra continúa, tenemos que regularizar. Entonces se saca de debajo de la manga una propuesta de un nuevo tratado, que era el Tratado de Regularización de la Guerra, que era el que realmente le interesaba a él. Porque el armisticio es la paralización de la guerra, ahí discuten. Los españoles proponían 1 año de armisticio, Bolívar dice inicialmente de 4 a 6 meses. Pero ¿y qué pasaba después de esos 6 meses? Después de esos 6 meses, si no había acuerdo, la guerra continuaba. ¿Y cómo iba a continuar? Y Morillo, no entendido en temas jurídicos, ni tampoco muy entendido en temas políticos, casi que dice, bueno, está bien, si quieren un tratado de regularización de la guerra, está bien. Y de hecho el tratado de regularización de la guerra prácticamente ni se discutió, o la discusión fue mínima. Porque a los españoles lo que les interesaba era el tratado de armisticio, porque Morillo necesitaba ganar tiempo. Y por eso es que él dice 1 año. Aparte porque ya él quería irse. Dice, bueno, en 1 año este problema ya es de otro, no es mío. Y Bolívar dice, no. Bolívar cede de los 4, le había dicho 4 a 6 meses. Y dice, bueno, está bien, 6 meses. Entonces empieza el debate, la discusión de qué te queda a ti, qué me queda a mí. Entonces, todas estas discusiones, todos estos debates, todos estos intercambios que se producen a partir del mes de septiembre, forman parte de alguna manera de la negociación, aunque no es la negociación en sí misma. No es la negociación en que ya se reúnen las 2 delegaciones para discutir, sino que son intercambios que va habiendo, y en el cual van fijando posiciones, cediendo posiciones. Pero el gran logro de Bolívar ha sido incorporar este segundo tratado que no está en la cabeza de nadie, solo en la de él, que es el Tratado de Regularización de la Guerra. En este caso es un manejo condensado de lo político, lo jurídico, lo diplomático, porque Bolívar también estaba pensando en la situación. O sea, Bolívar sabía que la guerra la iba a ganar, pero Bolívar estaba pensando en cómo salvar vidas. Él decía, si logramos resolver este problema y salvamos vidas, cuando estamos hablando de salvar vidas, no estamos hablando solamente de las vidas que se iban a perder en la confrontación bélica, sino que la situación económica del país era desastrosa. La economía estaba paralizada, no había producción, no había cobro de impuestos. Entonces, claro, Bolívar, después de haber... Por eso la visión estratégica, después de haber conquistado Nueva Granada con la batalla de Boyacá, él tenía, a pesar de todo, un gran caudal de recursos que no tenía antes y que fortalecían su capacidad de negociador y su capacidad bélica. Pero en Venezuela la situación era terrible y la gente no quería más guerra. Entonces Bolívar dice, lo repito muchas veces, había generales que no lo entendían. Bolívar decía, bueno, vamos a ceder, pero vamos a ahorrar sufrimiento a nuestro pueblo. Él entiende que cuando se paralicen las acciones, en la medida que haya más territorio liberado, ese territorio liberado iba a quedar asegurado para las tropas patriotas. El 9 de octubre se produce la independencia de Guayaquil, que en ese momento Guayaquil no decide de inmediato incorporarse a Nueva Granada, a Cundinamarca, sino que permanece como independiente. Y Quito permanecía todavía en manos de los españoles. Entonces, él dice que hay que enviar un fuerte ejército hacia el sur que liberara, todavía estaba en poder de los españoles, el Cauca, Pasto y Quito.
envía al general Valdés al mando de esas tropas. Entonces, él se está preparando para la guerra. Él no es que se dedique 100% a la negociación, sino que él se está preparando. Él está en la negociación, pero también está preparando la guerra. Ahora, aquí hay un hecho interesante. Hay un momento en que Briceño Méndez, que era el ministro de la guerra, se enferma. Y Bolívar nombra como ministro de Guerra y Marina a Sucre. Sucre tenía 25 años y era el ministro de Guerra y Marina. Y ya Bolívar desde hacía mucho tiempo venía descubriendo las dotes, las capacidades. Capacidades militares tenían muchos de esos generales, pero capacidades políticas no. Y por eso es que Bolívar decide que sea Sucre el que dirija el equipo negociador de Colombia. Lo pone a cargo del equipo negociador de Colombia. Y bueno, Bolívar empieza a instar a Morillo de que ya empiecen las negociaciones. Morillo se encontraba en Barquisimeto y incluso en algún momento le dice, bueno, si usted no puede traer los negociadores, nombre otros negociadores. Entonces Morillo le dice que no puede nombrar otros negociadores porque esos son los que están decididos por sus superiores. Los negociadores estaban en calabozo y no terminaban de llegar, y Bolívar manda a Sucre al campamento de Morillo. Sucre va al campamento de Morillo, incluso duerme una noche, se queda ahí una noche conversando con Morillo, instándolo a acelerar las negociaciones. Hasta que finalmente los negociadores llegan a Barquisimeto. Ahí se reúnen con Morillo y Bolívar le había mandado una carta ya no a Morillo, sino a los propios negociadores. Uno de los negociadores era el primo hermano de su ex esposa, que había sido amigo de él de su infancia. Eran 3 hermanos, los Rodríguez del Toro. 2 Rodríguez del Toro se habían quedado en el bando patriota, pero se había pasado al bando realista y hoy era negociador de parte de los españoles. Pero Bolívar le manda una carta diciendo que los conoce, que le da mucha alegría que sean ellos los negociadores, que augura una buena negociación, y ellos esa carta la lleva a Sucre. Y bueno, ya quedan todas las condiciones, quedan todas las condiciones hechas para producir la negociación, y el 21 de noviembre llegan los negociadores a Trujillo, los negociadores españoles a Trujillo. El 21 llegaron los comisionados aquí a Trujillo, y el 22 en esta casa, en este lugar, precisamente en este salón donde nos encontramos ahora, comenzaron las negociaciones. El 22 prácticamente fue de poner sobre la mesa los puntos de vista que ya se conocían, ya se sabían cuáles eran los puntos de vista, porque estaban basados en una carta que Bolívar le había enviado a Morillo el 26 de octubre. Sobre esos puntos que están planteados en la carta que Bolívar le entrega a Morillo es que los negociadores comienzan el debate. Básicamente los puntos en los que había conflictividad eran 2. 1, de los territorios ocupados, y 2, los españoles habían solicitado frente a lo cual los patriotas no aceptan. Bolívar por ningún motivo acepta eso. Sí acepta que haya algún intercambio de prisioneros, pero no de desertores. Y los debates entonces se producen durante todo el día 22 y todo el día 23, pero con mucha lentitud. No avanzaban. El día 23 en la noche ya había cierta preocupación en los dos equipos de negociación, porque no se había llegado a un acuerdo. Los comisionados españoles decían enviar una carta explicándole lo que estaba pasando a Morillo. Envían una carta. Morillo se encontraba en Carache,
y le envían una carta explicándole cuál es la situación de lo que estaba ocurriendo, la preocupación porque parecía nuevamente que se había trancado el juego. Sucre y los comisionados colombianos también le informan al Libertador cuál era la situación que se había creado, y eso el día 23 es una situación muy tensa. La noche del día 23 es muy, muy tensa. Bolívar, a la carta que le envía a Sucre, le contesta, en primer lugar, que le da su aval frente a lo que habían discutido. Le dice, estoy de acuerdo, lo han hecho bien, cuentan con mi aval, y le dice que, bueno, que él cree que hay que ceder algunas cosas, sobre todo en los temas que tienen que ver con los territorios. También se estaba debatiendo sobre la duración, que los españoles proponían 1 año de armisticio, los patriotas proponían de 4 a 6 meses, y eso también se discutió hasta que se acordó, que era el punto 1, se acuerda que el armisticio dure 6 meses desde el momento de la ratificación. Y entonces el debate, Bolívar le dice a Sucre que ceda en eso. Es curioso, fíjense que donde se manifiesta la gran visión política del Libertador frente a la visión que tenía Morillo. Bolívar está pensando en el Tratado de Regularización de la Guerra. Está pensando en los dos, por supuesto, pero está pensando sobre todo en el Tratado de Regularización de la Guerra. En cambio, Morillo, de alguna manera, se hace a un lado. Le dice a sus comisionados que frente al Tratado de Regularización de la Guerra actúen acorde a las instrucciones que habían recibido de Madrid. O sea, lo deja a la interpretación de los comisionados, no asume una posición clara. Y por tanto eso prácticamente no fue tema de gran debate. Y finalmente, bueno, se llega a un acuerdo, efectivamente. Colombia cede en cuanto a la ocupación de Maracaibo y a la ocupación de Santa Marta, y eso allanó el camino para la firma de los tratados que se comienzan a redactar en este lugar. Se comienzan a redactar el día 24, en la noche, ya el documento definitivo, que se lo envían a Bolívar el día 24 en la noche. Hay que decir que Bolívar se había retirado de Trujillo, mostrando la grandeza de Bolívar. No quiso sacar provecho de la ausencia de Morillo. Morillo se encontraba en Carache y él no quiso tener la primacía que le podía dar estar en el lugar de los acontecimientos. Entonces, el 24 de la noche se discute hasta altas horas y se llega a un documento final que es firmado en este lugar el 25 de noviembre de 1820. Que hagan algunos, el artículo, el tratado de armisticio, que es el que se firma el 25 de noviembre, tiene 15 artículos. El artículo 14 de ese tratado establece que hay otro tratado para regularizar la guerra en caso que este tratado de armisticio, que el armisticio que se estaba acordando, se rompiera. Ahora, ¿cuál es el gran objetivo logrado por Bolívar? Está en la primera línea. En la primera línea de este tratado, ya Bolívar había logrado el objetivo, deseando los gobiernos de España y de Colombia. O sea, Colombia y España puestos al mismo nivel como dos actores que de hecho se le estaba dando reconocimiento internacional a la nueva república que estaba surgiendo. Ese es el gran mérito, el gran logro que tiene esta negociación, que es precisamente el reconocimiento de Colombia como sujeto de derecho internacional, como sujeto jurídico de derecho internacional, con capacidad para firmar tratados con otro Estado.
Salimos de la casa de los tratados, dejamos atrás sus historias y sus recuerdos y nos fuimos a ver los lugares donde se hospedaron los comisionados en la ciudad de Trujillo. Me acompañó el historiador y cronista municipal Marvin Albarrán. Nos encontramos en esta casona histórica donde en el año 1820 se hospedaron en el marco de los tratados de armisticio y regularización de la guerra los comisionados de la Gran Colombia, encabezados por el general Antonio José de Sucre. Esta casona es conocida por las figuras que están acá, como la Casa de los Muñecos. Estamos en la Plaza Bolívar de Trujillo. Esta plaza no siempre se llamó Bolívar. Aquí durante un periodo de tiempo, en 1930-31, estaba la estatua del Libertador y estaba la estatua de Cristóbal Mendoza, el primer presidente constitucional de Venezuela, nacido aquí en Trujillo. Y en esta plaza, la Plaza Bolívar de Trujillo, precisamente queremos hablar de quién fue el contendiente del Libertador en esta diatriba diplomática, en esta confrontación que no se dio en el terreno de las armas, sino en el terreno de la diplomacia, en el terreno jurídico. Curiosamente, y a diferencia de Bolívar, que era un hijo de la oligarquía caraqueña, de la aristocracia caraqueña, Morillo era un hijo de campesinos, de un pequeño poblado en España, incluso, o sea que era tan pequeño el pueblo que sus padres tenían alguna relación de consanguinidad. Y Morillo en sus primeros años lo que hacía era trabajar junto a su padre en el campo, acompañaba a su padre a las labores que él realizaba en el campo, hasta que a los 15 años junto a unos amigos, cometió una travesura propia de la adolescencia y fue tanta la vergüenza que no sabía cómo presentarse ante sus padres y huyó de su pueblo para no regresar nunca más. Llegó a la ciudad más cercana a buscar trabajo, a ver en qué podía trabajar, y encontró trabajo en el ejército. Es enviado a estudiar a una escuela de la Marina. Por eso es que Morillo primero es marino y después es soldado de tierra, y por eso es que se le llama soldado de mar y tierra. Los primeros 15 años de su vida militar, los primeros 18 años para ser exacto, de su vida militar transcurren en la Marina, hasta que participa como marino en la batalla de Trafalgar. La Marina española es totalmente destrozada y Morillo finaliza de alguna manera su carrera en la Armada. En este momento, a los 30 años, Morillo era un sargento de segunda, a los 30 años. O sea, no tenía ningún tipo de desarrollo, no tenía ningún tipo de crecimiento dentro de la carrera militar, pero en el año 1808, tras la ocupación napoleónica, se empiezan a producir manifestaciones en contra de la invasión napoleónica a España, y Morillo participa junto a esas revueltas que se estaban produciendo, y eso lo lleva a entrar al ejército. Y en el ejército, entonces, comienza una dilatada carrera que va a durar prácticamente hasta su muerte. Una cosa muy curiosa de la vida de Morillo es que en su labor en el ejército, siendo sargento de segunda, él fue sargento de segunda durante 11 años. Llegó en medio de la guerra contra la ocupación napoleónica en Galicia, llega a un poblado donde unas tropas francesas estaban cercadas, no querían rendirse, y el jefe francés que estaba ahí dice que la única manera que él acepte la rendición es que un alto oficial español fuera a firmar, a acordar la rendición.
Y entonces él, que era un sargento de segunda, se presenta y dice, soy el coronel Morillo. Y logra la rendición. Eso hizo que ese hecho, que fue una cosa que se produjo, digamos, casualmente, se transformó en derecho. Y efectivamente a Morillo se le reconoció el grado de coronel. Y a partir de ahí inició una trayectoria extraordinaria en las luchas napoleónicas. Hay que decir que ahora se ha dado vuelta, ahora españoles e ingleses eran aliados y los líderes ingleses, los generales ingleses, se dieron cuenta que estaban ante un gran jefe militar. Ellos acompañaron y le dieron fuerza a la carrera militar de Morillo, al punto que cuando termina la guerra en territorio español y continúa en territorio francés, Morillo es uno de los únicos generales españoles que los ingleses se lo llevan a continuar la guerra en territorio francés. Todo esto se fue colmando de leyendas y de hechos relevantes que mostraron su ingenio militar, su valentía, su heroísmo, y eso fue lo que hizo que el rey designara en 1815 a Morillo al frente de este gran contingente de tropas de 15.000 soldados que vino a Venezuela para reforzar el ejército que había aquí, que era aproximadamente 7.000 hombres, para intentar derrotar a los patriotas. Con los tratados ya firmados, el día 27 de noviembre, Bolívar se trasladó al pueblo de Santa Ana a encontrarse con Pablo Morillo. Es justo aquí donde me reuniré con el profesor Ubaldo García, un estudioso de la historia patria, quien me espera para conversar de estos apasionantes temas de nuestro pasado heroico. Ubaldo. Bienvenido. Hola, profesor. ¿Cómo le ha ido? Está aquí en la tierra de Santa Ana. Sí, estoy emocionado, la verdad. Y solamente imaginar que hice el mismo trayecto que hizo el Libertador, porque Morillo lo estaba esperando aquí. Sí, primero llegó Morillo con toda su guarnición y todos sus caballos y sus húsares con todas y después el Libertador, pero ya había llegado el general Oleari, que ya era un poquito amigo porque ya se habían conocido en Humocaro, y entonces habían estado en Humocaro juntos, y había pasado una noche incluso Oleari, claro, que es cuando la famosa anécdota esa que Morillo le dice: general, usted ha pasado una noche aquí con las tropas mías, ¿no le da temor? Y le dice: no, mi general, usted es un moro, y nosotros no le tenemos miedo a los moros, mucho menos a un Morillo. O sea, que era un pobre moro, ¿no? En otras palabras. Sí, ya se conocían, además eran europeos los dos, ¿no? Y aquí le dice cuál es el Libertador, cuál es Bolívar. Y es desde este sitio en donde tal vez le dice el de la mula negra, el de la levita, el de la gorra tal. El de la levita azul, le dice, y dice Morillo, ese, tan pequeño, lo vio insignificante. Y cuando se dio cuenta que venía con una delegación tan pequeña, frente al destacamento de húsares y los 50 oficiales que tenía Morillo aquí, sintió cierta vergüenza y ordenó retirar al destacamento de húsares. Usted sabe que tiempo después le contaba a Perú de la Croix que él había venido armado con todo, ¿no? Que había estado con todo a favor. Y yo pienso, Sergio, que tal vez en ese momento se empezó a desmontar el andamiaje. ¿Por qué? Porque el Libertador le muestra la mano pura, sin armas, y la conciencia limpia. Y entonces, de alguna manera, ya pasó la primera pena, la arrogancia europea. Claro, pero más que eso, también tiene que ver con... Morillo le da una connotación al evento, le da una connotación al encuentro, en el sentido de que mientras más tropas tuviera, mientras un destacamento mayor tuviera, se le daba más realce. Y fíjese cómo Bolívar pensaba todo lo contrario. El realce él lo vio por venir con modestia, por venir con humildad, por venir rodeado con un pequeño grupo de sus oficiales. Entonces aquí ya empiezan a contrastar incluso la visión
claro. la visión diferente que tenían respecto del evento que iba a ocurrir o que estaba ocurriendo. Hay una situación que usted también conoce, que es que cuántos sufrimientos, cuántas noches y cuántos dolores de cabeza no les tocaría pasar a Morillo para venir, para asumir que prácticamente perdiendo la guerra, a mirarle la cara a su enemigo. Si ellos nunca habían aprobado capitulaciones, ni ellos nunca habían estado de acuerdo con la conversación, porque no consideraban, a los enemigos no los consideraban dentro de la beligerancia. Claro, es muy interesante eso que usted dice, profesor, porque fíjese que después de este encuentro, que fue el 27 de noviembre, prácticamente Morillo vio finalizada su misión aquí y él se regresa a Caracas, y el 17 de enero, cosas de la historia, 10 años exactamente antes, no lo podían saber en ese momento, del día del fallecimiento del Libertador, el 17 de diciembre de 1820, Morillo finaliza su misión en América e inicia su regreso a España. Lo que pasa es que no tenemos papeles del encuentro, ¿no? Y usted también lo sabe, y lo sabemos, pero qué emocionante, ¿no? Pero por decir algo, Bolívar le miró la cara y lo quebró. Yo soy de esa opinión. Con humildad, con la tranquilidad, le demostró que, bueno, que sí se podía ganar la guerra, que habíamos triunfado en Boyacá, que ya tenía charreteras y que no era así, toque que yo bailo, como dicen en los pueblos, sino que al contrario le demostró con humildad que la guerra estaba ganada. Y seguramente Morillo diría, no quiero más amores por correo, no quiero más guerra, porque sí estaba perdido. Fíjese que una cosa interesante que ocurre es que la forma como se produce el encuentro y lo que cada uno propone en el encuentro también era expresión de la visión que tenían. Para Morillo era este monumento. En forma de pirámide, por cierto. Él lo diseña incluso en su cabeza y se lo propone ese día. Es decir, que él estaba pensando en el evento en sí de su encuentro. Seguramente, o tal vez, él podría estar pensando, este monumento va a quedar a la posteridad y por tanto yo voy a quedar en la posteridad. Claro. Bolívar estaba pensando en la independencia. Nada. Bolívar estaba pensando en cómo finalizar la guerra. ¿Cómo ganarle? Claro, y incluso en algún momento en una de las cartas que Bolívar le hace no sé si creo que fue a Sublet, le dice, o a Santander, le dice que la paz es vencer. La paz es vencer y habremos logrado el objetivo. Lo que pasa es que, preciso, ¿no? Mucha gente, y de eso también tenemos que estar de acuerdo, mi amigo Sergio, se ve el encuentro en Santa Ana como algo de farándula, como muy farandulero, ¿no? Bueno, hay quien lo ve de esa manera y hay que dejarlos que sean felices porque vienen para acá de turistas y pensamos de esa manera, pero en el fondo el Libertador dijo un tiempo después, en Santa Ana nació Colombia, refiriéndose a Colombia la Grande, ¿no? Sí. Es decir, hoy pudiéramos decir, en Santa Ana nació la patria americana. Y mirándole la cara, es decir, la significación desde el punto de vista del diálogo, de la conversación, lo que está en este momento en la palestra es que los conflictos también se ganan con la palabra y no necesariamente se ganan con la guerra, como ya se había demostrado en una guerra tan sangrienta. Además ellos conversan sobre la situación de Europa, sobre la situación de América, o sea, tienen una conversación que rebasa lo específico del encuentro que se había producido tras la firma de los tratados. Y es curioso, después de que termina esto, Bolívar se retira, se va a Barinas y le hace todavía 2 o 3 cartas, no recuerdo ahora, a Morillo. Y hay una de Bogotá también. Y después le hace 3 más. Ya después que Morillo está en España, le hace 3 cartas más. Y lo curioso es que ya en esa carta, el encabezado es mi estimado amigo, mi apreciado amigo. Ya cambia, la enemistad se transforma en amistad. Es una cuestión milagrosa. Y es hasta muy extraño. Y uno dice, ¿pero qué cambió? ¿Qué fue lo que pasó? A mí, algunos militares que son masones me han dicho que la masonería influyó en aquello. Claro, porque no había una manera
de explicar cómo una gente que había estado en guerra sangrienta durante 10 años, de un momento para otro se volvieron amigos, y que fue esa fraternidad, esa secta, o si, no sé si pudiera llamarse de esa manera, que los unió. Y hay algo más simbólico después, ¿no? Porque el Libertador, pues, tal vez no estaría muy de acuerdo con lo de la pirámide, pero fue Morillo quien lo planteó. Y dicen que cargaron la piedra y la ubicaron. Estamos aquí frente a la piedra, precisamente. Ellos se reúnen el 27, duermen en la misma casa, cenan juntos, duermen en la misma casa. Se dice incluso que hay una cosa ahí media paradójica, porque Morillo había traído los mejores vinos de su cava, y en esa casa campesina muy humilde se tomaron los vinos españoles, claro, de gran connotación. Hay algo que yo siempre he dicho, ¿no? Mi esposa me dice que no diga eso, porque hay un documento que dice que se subieron sobre la mesa para brindar. Y bueno, no sé, pero sabemos que cuando uno se sube sobre la mesa es porque ya tiene tal cual en la cabeza, ¿no? Entonces quiere decir que seguramente brindaron. ¿Cuántas noches habrán pasado esos dos hombres sin dormir, pensando lo que estaba tramando el otro? Claro. Y sin embargo esa noche durmieron bajo la misma casa y durmieron plácidamente, según lo que se dice. Y al otro día, el día 28, originalmente estaba previsto que se reunieran y que Bolívar se iba y Morillo también. Sin embargo, en la mañana nuevamente se reúnen para despedirse. Claro. O sea que en el fondo hubo dos reuniones, claro, la del 27 y la del 28. Y bueno, el 28 se despiden, Bolívar se retira, Morillo se retira también. Y bueno, ahí empiezan entonces, fluyen una serie de cartas de los acompañantes que relatan la magnanimidad del hecho. Todos estos militares, aguerridos militares de ambos bandos, habían sentido todas las cartas que hay de los que habían participado en la reunión. Todas las cartas muestran que era un hecho insólito. Hay dos cosas que me gustaría resaltar. Una, ya pensando en los años transcurridos y un poco más cerca, todas las negociaciones de las que yo he tenido conocimiento directo, en particular la de El Salvador, el acuerdo de Chapultepec de 1992 y el de 2016 en La Habana, entre el gobierno y la guerrilla colombiana, muestran que es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre militares que conocen la guerra que entre los civiles que no conocen la guerra. Eso parece que es una línea conducente en todo este tipo de negociaciones. Es lo primero que me gustaría resaltar. Y lo segundo que me gustaría resaltar es que no hubo ningún lugar de América donde se desarrollara la guerra de independencia que fuera tan salvaje, tan brutal como fue aquí en Venezuela. De parte y parte. El decreto de guerra-muerte es una expresión clara de lo que estoy diciendo, pero también la actuación de Morillo, que sobrepasó cualquier límite de lo que hoy llamaríamos la defensa de los derechos humanos. La tristeza de Cartagena. Claro, entonces la guerra aquí fue especialmente brutal, fue especialmente cruenta, y sin embargo, en medio de la guerra se reunieron, se pusieron de acuerdo, negociaron, dialogaron, cenaron juntos y durmieron juntos. Eso muestra la grandeza de esos dos hombres. Hay que decirlo, nosotros nos sentimos orgullo por nuestro libertador, pero hay que decirlo, hay que tener nobleza en decir la grandeza de estos dos hombres que en medio de la guerra fueron capaces de hacer un gran esfuerzo, por razones distintas, por razones antagónicas, hacer un gran esfuerzo para tratar de que se concluyera, de que los objetivos que cada uno quería se cumplieran, pero con el menor derramamiento de sangre. Claro, y eso es muy valorable. Usted acaba de decir algo que es básico, ¿no? Y siempre los venezolanos lo decimos con todo el orgullo, que la guerra de independencia nuestra fue diferente a toda la guerra. Inclusive nos dimos el lujo de salir y exportar hombres para que fueran a buscar la libertad. Hay otros países que encontraron, ni siquiera con guerra, sino con acuerdos y con trampas y con caminos cortos y vericuetos. En cambio, nosotros tenemos la grandeza. Es la diferencia. Bueno, profesor Ubaldo García, muchas gracias por recibirme aquí en Trujillo, en Santa Ana,
en su estado. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por esta conversación que nos ha permitido en el lugar de los hechos rememorar aquel acontecimiento tan extraordinario que ocurrió en este lugar hace 200 años. Muchas gracias a usted por haber venido y estamos presentes siempre aquí, por supuesto. Ya de retirada, a punto de despedirnos de este hermoso estado, atravesamos la población que hoy se conoce con el nombre de La Cejita, en el municipio de San Rafael de Carvajal. El 15 de noviembre, en este lugar de las afueras de Trujillo, que en 1820 se conocía como Sabana Larga, Bolívar estableció su cuartel general para guardar una prudente distancia en relación a las negociaciones y no interferir en ellas, además de no sacar provecho de la lejanía de Morillo del lugar de los debates. Asimismo, le dio todo el protagonismo y la autoridad a sus comisionados encabezados por el general Antonio José de Sucre para la toma de las decisiones. Esto da una idea de la dimensión y la estatura moral del libertador. Y aunque no encontramos exactamente el lugar donde acampó el libertador, ya a punto de salir de Trujillo, pero también se retira porque él está visualizando aquí un escenario de combate, en un lugar que era favorable para él, donde seguramente tenía las tropas en Mocoy, tenía una retaguardia aquí, tenía una vanguardia en Mocoy, o sea, tenía el combate lo tenía en su cabeza. Y era aquí. No sé si era 3 kilómetros más allá o más hasta, pero era aquí. Porque si todo el recorrido que nosotros hicimos desde Trujillo hasta aquí es pura montaña. La única planicie que hay es esta. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Trujillo! ¡Que viva Venezuela! ¡Bien!